Muy buenas tardes, mi nombre es Ramón Prado, abogado egresado de la Corporación Universitaria Republicana y representante legal de Ramón Prado y Asociados Jurídicos. En el día de hoy les traemos una información importante, veraz, para nuestros queridos suscriptores colombianos. Es de nuestra menester el hacerles entrega de esta información, la cual es importante para aquellos colombianos los cuales son víctimas del conflicto armado, los cuales se quieren declarar víctimas del conflicto armado colombiano. El conflicto armado colombiano es en realidad un problema que hemos llevado, que se ha carcomido nuestra patria desde hace bastantes décadas a la fecha de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del conflicto armado colombiano? No, vamos a hablar del registro único de víctimas. ¿Víctimas de qué? Víctimas del conflicto armado, de este conflicto que estamos hablando, del cual se ha suscitado entre nuestra patria y los grupos ilegales al margen de la ley, grupos armados al margen de la ley, los cuales son declarados grupos armados al margen de la ley. En este orden de ideas, entre estas guerras suscitadas entre estos grupos, llámese FARC, ELN, AUC y el Estado, en la mitad siempre han habido muchas personas. Nuestros colombianos han quedado en la mitad. Estas personas son las que el Estado llama víctimas del conflicto armado. ¿Qué son las víctimas del conflicto armado? Las víctimas del conflicto armado las define el Estado como aquellas personas, tanto individuales como colectivas, que han recibido daños, ¿cierto?, como consecuencia de las infracciones al derecho internacional humanitario ocurridos con ocasión del conflicto armado, como les digo. Y sobre todo también con una condición, que estas personas hayan sufrido esos daños a partir del 1 de enero de 1985 hasta la fecha. Estas son las personas víctimas del conflicto armado. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? De que estas personas víctimas del conflicto armado tienen derecho a unos beneficios que el Estado les entrega por su condición de víctimas, ¿cierto? Por su condición de vulnerabilidad. Eh, Llámense estas ayudas humanitarias, subsidio de vivienda, reparación e indemnizaciones, en los casos que el Estado ha demarcado para esto. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo se registra, cómo se inicia uno el registro dentro de la unidad de víctimas? ¿Cierto? Tú te consideras víctima del conflicto armado o fuiste víctima del conflicto armado, ¿cierto? Y necesitas que esto quede plasmado, necesitas registrarte para poder llegar a recibir los beneficios los cuales el Estado está otorgando a estas personas en este estado de vulnerabilidad. Agilizamos un poco, vamos a decir, bueno, ¿cómo nos registramos en el registro único de víctimas? Nos registramos de esta forma. La única forma de registrarse en el registro único de víctimas es mediante una declaración de los hechos que te dejaron o que te volvieron víctima del conflicto armado, ¿cierto? Esta declaración debe de hacerse en las defensorías, pueden ser municipales, en las procuradurías regionales, municipales y en las personerías. Los funcionarios públicos que atienden en estos sitios deben de recibirte tu indagatoria y dejar plasmada tu declaración sobre de cómo fue la forma, tiempo, lugar, los hechos, todo el material fáctico por el cual tú te consideras víctima del conflicto armado. Y para ser víctima del conflicto armado, pues el Estado ha dejado unos ítems, que estos daños de los cuales hablamos, los cuales violentaron tus derechos humanitarios, digámoslos de esta forma, el Estado los declaró de esta forma. Puede ser homicidio, pudo haber sido víctima de secuestro, pudo haber sido víctima de desaparición forzada, pudo haber sido víctima de los delitos contra la libertad e integridad sexual, pudo haber sido víctima de lesiones que
generaron incapacidad permanente, pudo haber sido víctima de lesiones que no generaron incapacidad permanente, pudiste haber sido víctima de desplazamiento forzado interno con relación cercana y suficiente al conflicto armado. Estos son los ítems que da el Estado para que tú seas indemnizado o seas agregado a este registro único de víctimas. Bueno, ya hablamos de dónde se debe hacer. ¿Qué necesita el Estado? ¿Qué te va a pedir? ¿Qué te van a solicitar? Ellos van a solicitar que haya sido víctima después del 1 de enero de 1985, ¿cierto? Te van a solicitar que haya sido víctima dentro del conflicto armado en Colombia, que no haya sido víctima en otro espacio que no sea Colombia, en otro lugar que no sea Colombia. Es un requisito indispensable. Otro requisito indispensable es que el victimario haya sido un grupo armado al margen de la ley, llámese FARC, llámese ELN, llámese AUC, que haya sido valorado por el Estado como grupo armado al margen de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos grupos pequeños, pandillas que por el Estado no están valorados como grupos armados al margen de la ley, no te van a dar beneficio del registro único de víctimas. En los casos de que existan menores y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, la persona que debe solicitar el registro único de víctimas son sus representantes legales, llámese padre, llámese madre, en el caso que no los tenga, llámese abuelo, tía. Importante que tengan el documento del bienestar familiar o de un juez de familia donde se le otorgue la custodia. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué otro ítem podemos calificar para este registro único de víctimas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a acercarte a la personería, a la procuraduría o a la defensoría? ¿Vas a rendir tu indagatoria? ¿Te vas a declarar víctima del conflicto armado? Y ellos, la persona que te atiende en estos sitios, te van a entregar una tirilla con un código. Con esa tirilla y ese código tú vas a llevarle el seguimiento a tu proceso de registro único de víctimas, del registro. No estamos hablando de la indemnización ni de los beneficios, sino del beneficio, que es el requisito más importante para acceder a estos beneficios posteriores, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ellos te lo van a recibir, te van a entregar el código y el Estado por ley 1448 les otorga un tiempo de 60 días hábiles. Hábiles, no cuentan sábados, domingos ni festivos, a la defensoría o al ente donde tú entregaste tu declaración para que ellos te declaren o no te declaren víctima del conflicto armado, ¿cierto? O te registren o no te registren, digámoslo de esa forma. 60 días hábiles para que te lo nieguen o para que te lo acepten. Tienen que hacerlo de fondo, ¿cierto? Ahora sucede otro caso. Yo ya fui declarado víctima del conflicto armado, ya rendí mi declaratoria hace muchos años, ahorita me quiero beneficiar hasta este momento y la ley me exige que vuelva a llevar la declaratoria, pero que entonces la actualice. También llevo a cabo la actualización ante estos entes y esta actualización se deben demorar ellos en contestarla 15 días hábiles. Ya saben, no cuentan sábados, domingos ni festivos. Después de que te la contestan, puede que te acepten directamente o que no te acepten, y en ese caso tendrías que llegar a llevar el debido proceso, lo que ya son tutelas, impugnaciones y el resto de cosas que hablaremos prontamente. Y creo que terminamos aquí. Espero que esta información les haya servido, haya sido útil para ustedes. Si les gusta el canal, si necesitan más información, suscríbanse, dale like, suscríbete, dale a la campanita y seguiremos entregando videos sobre las víctimas del conflicto armado y sobre todo de los beneficios que se pueden recibir. Dentro de la información del video van a quedar mis redes sociales, nuestras redes sociales, donde te podremos ayudar, responderemos todas las preguntas que nos hagan por medio del video y que estén muy bien, que Dios los bendiga. Hasta luego.